de cada 4 hombres en nuestro país considera que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos en nuestro país que ahora son ellos los discriminados. Eso sí, consideran casi en igual medida que somos nosotras las que soportamos mayor carga de los cuidados. Es una encuesta de principios de año que marca este 8 de marzo, un día para poner sobre la mesa los datos, las políticas y el sentir de los ciudadanos. Nos sentamos mano a mano con la diputada de Igualdad en Albacete. Bienvenidos. Es el grito unánime de una ciudad. Manifestación feminista este 8M por las calles de Albacete. Miles de personas que buscan una igualdad real y efectiva y que se visibiliza hoy, Día de las Mujeres, con mucho por hacer. Y hago un llamamiento para concienciarnos a nivel general y decir que la igualdad está íntimamente relacionada, ni qué decir, con la violencia de género. 1.245 mujeres asesinadas desde que tenemos registros a manos de sus parejas o exparejas. Hoy muchos carteles hacían referencia a ello, pero también se habla de agresiones, de consentimiento, de corresponsabilidad. El 12% de las jornadas parciales lo protagonizan las mujeres y además el 75% de las excedencias que se piden por cuidado de hijos y familiares también lo protagonizan las mujeres. ¿Y esto qué significa? Pues que a la hora de acceder a empleos, las mujeres normalmente tenemos empleos más precarios, tenemos empleos con jornadas parciales y nuestras carreras profesionales son mucho más cortas, con lo cual también es cierto que esto repercute en el futuro de las pensiones. Nuestras pensiones suelen ser más bajas. Una semana marcada por los actos y las actividades de sensibilización, sin olvidar a quienes han marcado el camino. Son mujeres que han dejado una huella imborrable, mujeres de todos los ámbitos, alcaldesas como la de Albacete, Carmina Belmonte. Después hemos tenido otras 2 alcaldesas en la ciudad de Albacete también, además del mismo nombre. Las 3 alcaldesas que han sido mujeres de la ciudad de Albacete se han llamado Carmen. Todas ellas era importante visibilizar lo que han hecho, lo que han conseguido, pero sobre todo que las generaciones más jóvenes vean en ellas un espejo, vean en ellas cómo en momentos de dificultad a lo largo de toda la historia han sido capaces de destacar en sus ámbitos y de hacerse un hueco, como digo, en una historia patriarcal, en una historia que la han escrito los hombres y que a estas mujeres les ha costado mucho poderse hacer un hueco y lo han hecho. Un 8M que nos invita a reflexionar y que hoy analizamos mano a mano con Pilar Callado, diputada provincial de Igualdad. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, hoy 8 de marzo hablamos de igualdad, de todos los ámbitos en los que es importante hablar de este tema. Les voy a presentar rápidamente esta noche a Pilar Callado. Ella es diputada de Igualdad en la Diputación Provincial, alcaldesa de Almansa, ha sido muchísimos años directora también del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Bienvenida, Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo, hoy 8 de marzo el tema es claro, ¿no? Esta efeméride nos da pues, para hablar de igualdad de forma transversal en todos los ámbitos, en este caso dentro de Diputación. Yo les he escuchado hablar muchísimas veces de esa triple discriminación, ¿no? De cómo se aborda mujer, ámbito rural y discapacidad, por ejemplo. Sí, bueno, está claro que, bueno, lo primero, el día 8 de marzo hay que celebrarlo y no solamente conmemorarlo, siempre, todos los años, hasta que no exista una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, porque aunque se ha hecho mucho camino y se han dado mucho, pero todavía queda muchas desigualdades y muchas brechas entre hombres y mujeres, por tanto el 8 de marzo hay que celebrarlo y conmemorarlo todos los años. Y es verdad que desde la Diputación, desde ese ámbito que es el ayuntamiento de los ayuntamientos, ¿no? La Diputación de Albacete, tenemos que trabajar también en este sentido, ¿no? Es decir, en avanzar y promover y promocionar la igualdad de género entre hombres y mujeres. Es verdad que además desde la Diputación lo que se hace es un poco, no solamente abarcar esas desigualdades que existen simplemente por ser hombre y ser mujer, sino también por vivir en el ámbito rural. Cuando hablamos de doble discriminación, de triple discriminación o de discriminaciones múltiples, porque se pueden juntar muchos más factores, efectivamente estamos hablando que por ser mujer ya tienes una discriminación, por vivir en el ámbito rural, quieras o no
quieras, también hay otra discriminación. Y luego, por ejemplo, si eres una mujer migrante, también existe otra discriminación. Si además tienes alguna discapacidad, todavía hay más discriminación. Si esa discapacidad es intelectual, todavía se suma más. Por lo tanto, esas discriminaciones poco a poco, esa discriminación poco a poco va subiendo o va elevándose. Ahí, por eso hablamos de doble discriminación, triple discriminación o discriminación múltiple. Y es verdad que desde la Diputación Provincial tenemos y trabajamos en ese sentido para, sobre todo, atajar esas desigualdades y que todas las mujeres se sientan iguales que los hombres y que sus compañeros. Mira, diputada, decía, es un día para conmemorar, pero también para celebrar. En este caso, hay una rama que es visibilizar el problema, ¿no? o todas las vertientes desde donde trabaja Diputación. En el ámbito de este día han realizado, por ejemplo, una exposición, hay diferentes actos que se organizan en ese sentido, ¿verdad? Sí, yo creo que todo suma, es decir, hay que trabajar en todos los aspectos, además en todos los sectores. Tenemos que trabajar, por ejemplo, en el ámbito laboral, que es importantísimo y esencial para que las mujeres tengan independencia económica. Tenemos que trabajar también en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el científico, en muchos aspectos y en muchos campos, pero también tenemos que visibilizar, y en este caso tenemos que visibilizar a las mujeres y también sus logros y su trabajo. Siempre cuando hablamos, normalmente hay todavía personas que cuando hablan de las mujeres, hablan de nosotras, hablan de que somos un sector de la población, pero nosotros no somos una parte de la población, nosotras somos el 50%, bueno, más del 50% de la población. Por lo tanto, no somos ahí un reducto de la población, ni somos un grupo pequeño de la población, estamos hablando del 50%, del más 50%. Por lo tanto, hay que visibilizar nuestro trabajo, nuestro empeño y todo lo que hemos aportado en nuestra sociedad y en nuestra historia. Y de hecho, de eso va la exposición que hemos inaugurado, que la inauguramos esta semana pasada, el martes, precisamente porque lo que queremos es visibilizar a mujeres, y hemos visibilizado a mujeres de la provincia de Albacete, de distintas poblaciones, de distintas épocas y de distintos sectores, en total 13 mujeres de la provincia de Albacete, que además en esa exposición se visibiliza el trabajo que han hecho y cómo ha avanzado la sociedad gracias a ellas, cómo ha avanzado la sociedad, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, incluso mundial, y cómo ha avanzado en ese sentido, ¿no? Yo creo que es importante visibilizarnos, pero es importante visibilizar a las mujeres que dejan huella y que además son espejo para las niñas y para las jóvenes, y eso es importantísimo. De hecho, la exposición la hemos llamado Nuestras Huellas, y en huellas hemos jugado con el ellas de mujeres, porque sí que pensábamos que desde luego estas mujeres han dejado huella y todavía siguen dejando huella en nuestra provincia. Pues diputada, yo quiero visibilizar también el trabajo que hacen las instituciones en este tema, para poder comprenderlo, para ver cómo esos pasos, que a veces son un poco más invisibles, pues tienen su reflejo en la sociedad que estamos construyendo. En este sentido, ¿qué ha supuesto el Observatorio Provincial de la Igualdad? Porque bueno, la Diputación es parte activa de él, y yo no sé qué imagen o qué supone la creación de este observatorio, que ya tenemos como segundo año en el que nos ofrece datos. Sí, son 4 años los que está funcionando el observatorio, y fíjate que yo el Observatorio Provincial de Igualdad en el ámbito laboral lo conocía desde mi trabajo anterior como directora del Instituto de la Mujer, porque en este caso la Junta de Comunidades también está implicada como institución dentro del OPI, ¿no? Que lo llamamos OPI porque es Observatorio Provincial de Igualdad. Y es verdad que yo lo conocía precisamente porque trabajábamos también conjuntamente, pero claro, ahora lo conozco todavía más de lleno porque como diputada, claro, la Diputación es una de las partes más importantes de este observatorio, ¿no? No solamente económicamente, sino también por el trabajo que se realiza. En este caso, desde la Diputación de Albacete está la parte técnica, que son las personas que trabajan en el área de igualdad de la Diputación de Albacete, y desde aquí doy las gracias por el trabajazo que hacen diario, y luego la Diputación está totalmente implicada. Es importante el observatorio porque trabajamos conjuntamente distintas administraciones y además los agentes sociales. Entonces, que trabajemos, siempre se discute, ¿no?, hasta que llegas al objetivo, ¿no? Pero es que el objetivo es común. El objetivo de comisiones, UGT, FEDA, Ayuntamiento, Junta y en este caso también Diputación, el objetivo es el mismo, ¿no?, que es llegar a conseguir que se acaben las brechas que existen en el mundo laboral entre hombres y mujeres. Por lo tanto, yo creo que 3 administraciones, incluso con distintos signos políticos, en este caso el Ayuntamiento de Albacete, y que luego sindicatos y patronal también se pongan de acuerdo y nos pongamos de acuerdo en trabajar conjuntamente, yo creo que es muy importante. El observatorio está trabajando 4 años, hemos presentado el último informe, hemos presentado una guía contra la violencia de género, hemos presentado
presentado también datos. Yo creo que es importante porque es una radiografía de lo que hay en nuestra provincia a nivel laboral y con esa radiografía podemos desde las instituciones trabajar y poner en marcha políticas públicas para que atajen esas diferencias. Mira, decía, lo conocía de hace tiempo, ¿no? Pero tiene diferentes visiones a lo largo de toda su trayectoria que le han ido aportando. Me voy a ir a la etapa como directora del Instituto de la Mujer. ¿Qué ha supuesto para las zonas rurales la proliferación de los centros de la mujer? Es decir, ¿cómo ha cambiado el panorama desde que se apuesta de un modo firme por este tipo de centros? Bueno, los centros de la mujer son esenciales. Yo creo que son la herramienta más importante que tenemos y que tienen las mujeres en toda la comunidad autónoma. De hecho, siendo directora del Instituto de la Mujer, en estos 4 años se han ampliado el número de centros de la mujer que existen en Castilla-La Mancha. En todos los núcleos urbanos y también rurales existe estos centros de la mujer, y para las mujeres que viven en el ámbito rural es que son indispensables. Tenemos que darnos cuenta que realmente Castilla-La Mancha es eminentemente rural, igual que la provincia de Albacete. Estamos hablando de que la ruralidad es característica de nuestra comunidad autónoma y de nuestra provincia también. Por lo tanto, que existan estos centros de la mujer donde se atienden a las mujeres independientemente de que sean víctimas de violencia de género o no. Claro. Porque cuando hablamos de centro de la mujer normalmente es, bueno, sí, a esos sitios donde van las mujeres que son maltratadas. No. Por supuesto que el objetivo principal es no cuidar, ¿no? Pero sí atender a las mujeres que son víctimas de violencia de género y a sus criaturas. Pero también, por ejemplo, está una parte del Centro de la Mujer que es ayudar en el ámbito laboral, que cualquier mujer, independientemente de su condición social, de su edad, etcétera, etcétera, cuando acude al Centro de la Mujer y pide información, se le da información de todo tipo, psicológica, laboral, social, de cualquier tipo. Entonces, hay esas 4 áreas, ¿no?, que son las profesionales que existen en estos centros de la mujer, que dan desde luego ese servicio a todas las mujeres sin excepción, de Castilla-La Mancha y en este caso también de la provincia de Albacete. Yo creo que también el Centro de la Mujer se ha convertido en un símbolo, ¿no? Es decir, desde que irrumpen en los municipios que están ahí, pues también como que contribuimos a esa manera de visibilizar o de sensibilizar también para quienes a lo mejor no lo tienen tan a mano o tan interiorizado. Le voy a decir unos titulares que me he apuntado porque, bueno, se hicieron muy populares, prácticamente han copado prensa de todo tipo, pero mira, tenían puesto, por ejemplo, de la Fundación FAD Juventud, y decían, 1 de cada 4 hombres jóvenes considera que la violencia machista es un invento ideológico. Esto... hablamos de hombres entre 15 y 29 años, o sea, jóvenes. Y otro del CIS, este correspondía al mes de enero y este fue muy popular en su momento, sobre todo por lo impresionante. El 44% de los hombres cree que la promoción de la igualdad ha ido tan lejos que ahora son ellos los discriminados. Una persona que trabaja desde dentro, desde hace muchos años, ¿no?, con una trayectoria en este sentido, que ha visto cambiar también cómo las políticas han ido cambiando la realidad social, cuando escucha titulares 2024 como estos, ¿qué siente? Daño y pena, porque es verdad que, bueno, cuando trabajas desde dentro no es que cambie tu concepción, porque ya la sabes, ¿no?, ya la tienes clara, pero sí que es verdad que vives momentos difíciles y conoces a muchas mujeres, y sobre todo a sus niños y a sus niñas que están sufriendo la violencia de género física, que es la más agresiva y la que más se ve, pero también la psicológica, la económica. Hay muchos tipos de violencia de género, y eso irremediablemente existe y es algo palpable y que se puede ver, ¿no?, se puede comprobar. Siento un poco de pena y angustia porque por mucho que trabajas y que visibilizas y haces un poco también ese trabajo de concienciación, sobre todo para la población joven, que es donde más trabajamos, desde la Diputación, incluso también de la Junta, pero de la Diputación se trabaja mucho en esa visibilización de la violencia de género a nivel también de la juventud, ¿no?, para que precisamente no haya ese número, ¿no?, de 1 de cada 4 chicos, además jóvenes, piensen que eso es un invento ideológico. No es un invento ideológico. Yo, cuando alguien dice esto, cuando algún chico o alguna persona me dice es un invento, eso no existe, yo siempre le decía, vente conmigo, solamente, no te digo que te vengas un mes conmigo a trabajar, vente simplemente un
un día. Vente conmigo un día y vamos a los centros de la mujer, vamos a los recursos de acogida, donde hay madres con niños que han escapado de un agresor que probablemente pudiera matarla, y vente conmigo para que veas sus historias, para que entiendas sus historias y para que conozcas sus historias. Quizá a lo mejor cambiarían de opinión. Es cierto que yo también pienso que el problema es el discurso negacionista, sobre todo de los últimos años, ¿no? No hay que olvidar que, bueno, que existe una parte de los grupos políticos, sobre todo uno en concreto, más a la derecha, que niega la violencia de género, ¿no? Entonces, ese discurso a la gente joven le está calando. Por eso tenemos que trabajar mucho en esa visibilización, esa concienciación, pero está calando demasiado. Pero yo siempre me quedo con algo positivo, y es que precisamente, efectivamente, uno de cada 4 chicos dice que es un invento, pero me quedo con el otro valor, es decir, que hay otros 3 que sí que dicen y sí que saben que la violencia de género sí que existe. Por lo tanto, tenemos también que apoyarnos en esos 3 para que le digan a ese uno que la violencia de género no es un invento, que existe y que desgraciadamente al final hace que haya muchas mujeres asesinadas. De hecho, estamos hablando de, a día de hoy, 1.245 mujeres que han sido asesinadas como consecuencia de la violencia de género simplemente por ser mujer. Y estamos hablando de asesinadas por sus maridos, parejas o exparejas. Y desde el año 2003, 1.245 mujeres. Yo creo que es un número lo suficientemente importante como para que nos tomemos en serio el problema. Un problema muy grande. Yo siempre digo, cuando escucho estos titulares, porque bueno, la pregunta es ¿por qué no decrece, ¿no? Si llevamos trabajando ya una década, al menos, en esta materia, ¿por qué la violencia de género? ¿Por qué en otros ámbitos sí que se ha ido dando avances, como el laboral también? ¿Por qué en este, que es el más fehaciente, el más grave, por qué aquí no decrece? Y yo siempre digo, es educacional, ¿no? Pero claro, luego irrumpen estos titulares y como que sí, es educación, educación desde el principio. A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, cuando hablamos de asesinatos, estamos hablando de un número de asesinatos, simplemente con que hubiera un asesinato al año ya sería tremendo. Sí que es cierto que hace unos años, antes de que apareciera, ¿no? y se pusiera en marcha la ley contra la violencia de género a nivel nacional, estamos hablando ya de hace 20 años, más de 20 años, es cierto que el número de asesinatos era mucho mayor, era tremendo. Yo recuerdo años en los que se asesinaba a 70 mujeres, o sea, era una cosa increíble. El número de asesinatos sí que es verdad que ha bajado en comparación con los últimos 10, 15, 20 años, pero es cierto que sigue habiendo mujeres que son asesinadas y también niños y niñas menores. Por lo tanto, es cierto que es un problema que no hemos acabado con él. Y es cierto, como tú dices, y estoy totalmente de acuerdo, que es educacional. Tenemos que educar a los niños y a las niñas desde que son muy pequeñitos, desde que están en las escuelas infantiles, desde que están en las guarderías, desde que están en los colegios, en los centros educativos. Es muy importante. Por eso yo creo que esa parte que tenemos las administraciones, en este caso la Diputación Provincial, el que se haga esa formación y también esa sensibilización, sobre todo a la gente más joven, es importantísimo, porque yo muchas veces hay anécdotas y historias que conoces, que ves que cuando los niños son pequeños, cuando una niña y un niño son muy pequeños, no ven la diferencia entre ellos, pero ni siquiera ven la diferencia física, igual que tampoco ven la diferencia en que una nena sea negra, o que una nena sea china, o que a una nena le falte un brazo, y además lo digo por experiencia propia, por la guardería donde iba mi hija, ¿no? Entonces, desde cuando son pequeños, esas diferencias no las intuyen, no las conocen. Es luego, poco a poco, cuando ya van siendo mayores y la sociedad pues un poco va también metiendo, y quizá a lo mejor en sus cabezas, esas diferencias, es cuando ya saltan esas diferencias, y sobre todo porque existe algo que es muy problemático, que es el machismo, y mientras que exista el machismo, seguirá habiendo violencia de género. Por lo tanto, yo creo, lleva mucha razón, es formación, y es desde muy pequeñitos, tienen que saber y tienen que evolucionar su vida sabiendo que las mujeres y los hombres somos exactamente iguales y que valemos para hacer lo mismo. Diputada, diría que Castilla-La Mancha ha sido valiente en cuanto a las políticas acometidas, ha marcado un poco precedente en estos temas. Muy valiente, y no solamente es que haya marcado un poco el precedente, es que ha marcado los precedentes. Es que en Castilla-La Mancha, cuando no existía todavía la ley contra la violencia de género a nivel nacional, en Castilla-La Mancha, entonces era el presidente Bono, ya se puso en marcha una ley contra los malos tratos
contratos, que era totalmente innovadora, novedosa y era pionera. Pero es que luego hemos avanzado más. La última ley que se aprobó en el año 2018, que entonces yo era diputada y tuve la suerte y el honor de defender esa ley en las Cortes de Castilla-La Mancha, precisamente en el 2018 se aprobó la ley contra la violencia de género de Castilla-La Mancha, para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha, y fue pionera en muchísimos sentidos. Y siempre Castilla-La Mancha hemos estado a la cabeza en políticas de igualdad, no solo en la parte legislativa, sino en otras acciones. Por ejemplo, pusimos en marcha unas ayudas económicas para los niños y las niñas que quedan huérfanos de su madre cuando su madre es asesinada. Fuimos la primera comunidad autónoma que pusimos en marcha estas ayudas. Luego han sido otras comunidades autónomas las que han puesto en marcha estas ayudas, pero fuimos la primera comunidad autónoma. Por lo tanto, hemos sido y seguimos siendo pionera nuestra comunidad en políticas de igualdad. Sí. Me viene a la cabeza un día como hoy también en plan corresponsables, ¿no? Que todavía hablamos de los cuidados. Es que a mí, sinceramente, y esto es opinión totalmente personal, digo, hay temas como que están enquistados y que pasan mucho tiempo y todavía hoy hablamos de los cuidados. Digo, que me parecía algo a lo mejor debatible en los años 80, pero a día de hoy todavía se tiene que incidir en este sentido, ¿no? Por eso decíamos que es importante el 8 de marzo, ¿no? Y conmemorar y celebrar y visibilizar el 8 de marzo, porque todavía quedan muchísimas desigualdades y muchísimas brechas. Y ya cuando hablamos de cuidados, tanto cuidados de personas mayores, de personas dependientes, como de menores, ¿no? Porque normalmente, porque además date cuenta que siempre hablamos de conciliación. ¿Y quién concilia? Las mujeres. Por eso tenemos que hablar de corresponsabilidad, y por eso el plan se llama Plan Corresponsables, porque realmente la corresponsabilidad es que hay una corresponsabilidad por igual entre los hombres y las mujeres, entre la pareja. Por lo tanto, porque siempre conciliar, somos las mujeres las que conciliamos, las que dejamos de trabajar, las que no vamos a cuidar a nuestros padres cuando están enfermos, a nuestros hijos cuando son pequeños. Por eso hablar de corresponsabilidad, y el plan corresponsable desde luego ha sido también otro avance, un avance muy importante desde hace unos años en la comunidad autónoma, también en nuestra provincia y en cada una de nuestras localidades. Yo el plan corresponsable es que lo considero hijo mío, porque es verdad que se puso en marcha, fue el gobierno de la nación, el gobierno de España, quien decidió dar un dinero a las comunidades autónomas para que se pusiera en marcha este plan. Cada comunidad autónoma hizo lo que quiso y lo que pensó que era lo mejor, y fíjate que Castilla-La Mancha, hablábamos de que hemos sido pioneros, Castilla-La Mancha fuimos la primera comunidad autónoma que pusimos en marcha de toda España el plan Corresponsables, y además recuerdo aquella época, las técnicas, incluso la consejera Blanca Fernández, yo misma, nuestro personal, días y días y noches viendo a ver cómo poníamos en marcha el plan Corresponsables para que ese dinero llegara a todas las poblaciones, sobre todo a las zonas rurales, que era donde más nos interesaba, y que hubiera un presupuesto, dinero para los ayuntamientos, para que se pudieran poner en marcha servicios para el cuidado de menores, y que las madres, que son las que normalmente cuidan a esos niños, pudieran ir a formarse, pudieran ir a trabajar, pudieran incluso ir a tomarse un café, que también es importante. Y la verdad que estamos muy orgullosas, yo estoy muy orgullosa porque pusimos en marcha un plan que todavía continúa y que desde luego ha sido muy beneficioso para todas las poblaciones y todos los pueblos de Castilla-La Mancha y también de la provincia. Por ejemplo, el mío, Almansa, es uno de ellos. Pues mira, ya que estamos hablando de la parte más legislativa, ¿no? Pues voy a cerrar el círculo y me voy a ir a la polémica ley conocida como solo el sí es sí. Y recientemente teníamos, por ejemplo, una sentencia que yo creo que ha sido bastante ejemplar en el sentido de futbolista famoso internacional, de manera internacional, y una sentencia que precisamente habla del consentimiento, que lo deja explícitamente, ¿no? Y yo muchas veces digo, bueno, pues se trataba precisamente de esto, ¿no? Polémica en su redacción, en su texto final, pero precisamente a lo mejor era esto lo que quería poner sobre la mesa, ¿no? Sí, a ver, es verdad que ha sido una ley muy polémica, y es verdad que en un momento dado había razón para que fuera polémica. Pero lo importante de la ley, que lo que nos tenemos que quedar ahora mismo, es precisamente lo que acabas de decir, que es el consentimiento, algo que hasta ahora, hasta esa ley, no se tenía en cuenta. Es decir, que solamente cuando dices sí, es que sí que quieres tener unas relaciones sexuales, y mientras que no digas que sí que quieres tener unas relaciones sexuales, pues no hay consentimiento, y eso es lo más importante. Es cierto que hubo mucha polémica, porque es verdad que a la hora de redactarla, yo recuerdo cuando también estaba como director del Instituto de la Mujer, cuando nos mandan ese borrador de la ley, viéndolo con mi consejera, nos dimos cuenta de que había ahí algo que nos chirriaba, ¿no? Sin ser abogadas, pero veíamos, entonces sí que es verdad que quisimos una reunión en Madrid con entonces la
la ministra de Igualdad, y efectivamente le transmitimos esa preocupación que teníamos, porque veíamos que ahí había un resquicio, algún fleco que parecía que se nos escapaba. Nos dijeron que no nos preocupáramos y tal. Bueno, al final pasó lo que pasó, y es verdad que ahí hubo unas sentencias y unas polémicas que es cierto que no tuvieron que pasar, se tenía que haber cambiado, pero bueno, nos quedamos con aquella polémica, con aquello que pasó, que fue duro, la verdad, pero si ahora ya todo aquello ya se hizo bien, todo aquello se revisó, todo aquello se cambió también por la presión social, por la presión de las comunidades autónomas, y la verdad es que una vez que ya la ley cambió todo lo que tenía que cambiar, porque no estaba bien, realmente tenemos una ley que es muy beneficiosa, sobre todo cuando hablamos de agresiones sexuales y de violencia sexual, que era un tipo de violencia que estaba como un poquito más apartada y que era como menos visible, ¿no? De hecho, muchas de las mujeres que son agredidas sexualmente no denuncian, precisamente porque no había tampoco una legislación que las ayudara, ¿no? En cambio ahora tenemos esta legislación, esta ley, que a mí me parece que también es muy positiva. De hecho, otra de las cosas positivas que tiene la ley es que se están poniendo en marcha centros precisamente para la atención a la violencia sexual en todas las comunidades autónomas. De hecho, yo cuando me fui de Toledo estábamos en la construcción y la puesta en marcha de estos centros, que en Albacete habrá uno, porque habrá uno en cada una de las provincias de la comunidad autónoma, y precisamente será para esa atención a las mujeres que son víctimas de la violencia sexual, que hay más de las que nos pensamos, agresiones sexuales actuales y agresiones sexuales que han tenido cuando han sido pequeñas y que luego aparecen con la edad y que a veces son muy duras y que hay que tratar y que hay que ayudar. Fíjese, algo que era, bueno, pues yo lo he vivido en mi adolescencia o juventud, y los puntos violeta no existían, y ahora, o sea, no hay fiesta que se realice en la provincia de Albacete que no esté en un punto violeta, además en una zona que es como imposible no ver, ¿no? En el centro del meollo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, igual que pasa en Albacete, que pasa en Feria, pasa, de hecho lo hemos llevado a todas las poblaciones. Es cierto que además yo siempre invito a los ayuntamientos, a los alcaldes y alcaldesas, para que pongan en marcha y que tengan ese punto violeta, ¿no? Que además yo creo que es importante, porque es cierto que a través de esos puntos violetas hay chicas, también chicos, pero hay chicas que han ido a verbalizar que han sido víctimas de agresiones sexuales. Eso, cuando empezamos a poner en marcha estas campañas de concienciación y también pues eso de visibilización, ¿no?, de la violencia sexual, me acuerdo el primer año que tuvimos unos números, unas cifras muy interesantes de chicos y chicas que se habían acercado a los puntos, pero también de chicas que habían verbalizado que habían sido agredidas sexualmente. Eso es importante porque se visibiliza, como te he dicho antes, un tipo de violencia que quizás sea la que más vergüenza le da a las víctimas, incluso a veces también se revictimiza a las víctimas. Sabes tú que muchas veces que escuchamos en las noticias todavía que si iba vestida de tal manera, que si es que iba borracha, que... O sea, sí, las preguntas a las que se tenían que enfrentar en un juicio, terrible. O sea, una vez que das el paso, ¿no?, de acudir Tú imagínate, si simplemente es eso, de ponernos en su lugar, ¿no? Ponte en el lugar, o no, me pongo en el lugar de una chica de 17 años, por ejemplo, me da lo mismo la edad que tenga, pero una chica que va incluso a un juicio y que incluso se le puede preguntar que por qué iba vestida así, por qué salió de casa, por qué era a las 2 de la mañana y todavía estaba por ahí, por qué iba ella sola. Es decir, es todavía en ese aspecto nos queda mucho que hacer, pero es cierto que los puntos violetas, que la ley, la legislación, todo eso hace que poco a poco vayamos avanzando, ¿no? Y es importantísimo. Avanzamos en el ámbito laboral, como has dicho, avanzamos también en este ámbito de las violencias de género, pero es cierto que, bueno, que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer para que ese 1 de cada 4 realmente no sea 1 de cada 4, sino que al final realmente todos los chicos de esa edad sepan y tengan claro que la violencia de género existe. Estamos ante un punto, bueno, porque ha mencionado los discursos negacionistas y, bueno, en violencia de género y en feminismo en sí, se relaciona íntimamente con la ideología también en este sentido, y a día de hoy yo no sé en qué punto estamos para conseguir esa igualdad real y efectiva, si tenemos un bache importante que sobrepasar este 2024. Sí, todavía nos queda muchísimo recorrido. Yo siempre digo lo mismo, se ha caminado mucho, se ha
hemos avanzado muchísimo. Yo lo puedo comparar incluso como que cuando ya tiene una edad, lo puede comparar incluso con épocas anteriores, ¿no? Nos queda muchísimo recorrido, nos queda mucho por hacer, porque hasta que no seamos iguales, hasta que el machismo no desaparezca y no seamos iguales hombres y mujeres, pues no vamos a poder dejar, ¿no?, de trabajar para intentar por lo menos llegar a esa igualdad real y efectiva. Pero es verdad que esos discursos pues hacen daño, ¿no? Porque cuando tú ya dices, venga, que hemos avanzado, no, venga, que hemos llegado a esto, hemos reducido la brecha salarial 3 puntos, estamos a tal... es decir, cuando tú ya estás trabajando, estás viendo que poco a poco esa balanza se va equilibrando entre los hombres y las mujeres, de momento llega un mensaje negacionista como el que hay estos últimos años y te destroza un poco todo el trabajo. Parece que es muy frágil, ¿no?, el trabajo en feminismo en sí. Sí, pero porque es lo que decías tú también, feminismo. Oye la palabra feminismo y es como que, oye, perdona, no, no, vamos a ver, feminismo, feminista no es nada malo, no, porque es verdad que ahora hay incluso chicos jóvenes que, no, perdona, yo no soy feminista. Muchas veces cuando les explico, ¿no? Pero si es que ser feminista es bueno, no es lo mismo que ser machista. Machismo y feminismo no es lo mismo. El machismo es negativo, el feminismo es positivo, porque el feminismo lo único que quiere es conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es verdad que últimamente ya incluso el término feminista es como que viene el demonio, ¿no? Que vienen estas mujeres feminazis a arruinar todos nuestros privilegios y a que nosotros seamos maltratados y unas cosas locas, y permíteme la expresión, porque son cosas que yo a veces a veces es decir, pero vamos a ver, pero si lo único que estamos haciendo es de una manera totalmente democrática y totalmente normalizada el ir avanzando poco a poco para tener esa igualdad, ¿no?, entre mujeres y hombres, pero no estamos haciendo nada extraño ni nada raro, ni les estamos pegando a los hombres, ni les estamos quitando privilegios, es decir, es cierto que los hombres tienen más privilegios que nosotras y esos privilegios tienen que bajar un poquito para que sean iguales que los nuestros, pero no queremos, yo siempre digo, no queremos ir en contra de los hombres, por favor, es que eso es una locura, ¿no? Es que cuando alguien dice eso es como, bueno, siéntate que te lo voy a explicar y a ver si así cambia de opinión. Pero es verdad que es triste, te decía antes, el que existan esos discursos negacionistas, porque es cierto que cuanto más discursos de este tipo haya, más debilitan a las víctimas y más empoderan a los maltratadores, porque si yo estoy escuchando incluso los medios de comunicación en una tribuna, en el Congreso de los Diputados, en una tertulia, si yo estoy escuchando ese discurso negacionista, por una parte el maltratador dirá, si realmente es que, claro, es que me creen a mí porque además es que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, y la víctima entonces se debilita mucho la víctima porque dice, es que no me van a creer, porque realmente si yo digo que estoy pasando esto o si me está ocurriendo esto, realmente no me van a creer. Entonces hace mucho daño, hace mucho daño, por eso es importante que esos discursos, bueno, pues desaparezcan. Decía, siéntate que te lo voy a explicar. A mí a veces me cuesta sentarme constantemente, la verdad. No sé si tiene alguna imagen clavada pues en esta trayectoria, hablando de igualdad, hablando de mujer, alguna imagen que has dicho, joder, este día me emocionó, fue un antes y un después. ¿Tiene alguna imagen así? Pues sí, además me viene ya de momento. Tengo muchísimas, pero te voy a dar una cuando hablamos de igualdad y el plan corresponsables y corresponsabilidad, y te voy a dar otra de violencia de género. Si hablamos de igualdad, de corresponsabilidad, de poner en marcha servicios para que sobre todo las mujeres puedan, pues eso, lo que hemos comentado antes, ¿no? El formarse, el trabajar, etcétera, etcétera. Precisamente cuando pusimos en marcha el plan corresponsables, fui de visita a varios puntos de toda la comunidad autónoma para ver cómo se estaba desarrollando el plan y cómo de beneficioso estaba siendo el plan en las localidades de Castilla-La Mancha. Y bueno, fui a varios núcleos de población, unos con más población, otros con menos, pero fui a uno muy pequeñito, a un pueblo muy pequeñito, en la provincia de Ciudad Real. Cuando hablo de muy pequeño, hablo de muy pequeño. De hecho, fíjate que era pequeño, que solamente había 5 niños menores de 14 años. O sea, imagínate la población muy pequeña. Y habían puesto en marcha el plan corresponsables. Y cuando fui, ahí estaban con los niños y había 3 niños que tenían 4, 5, 6 años, que estaban allí haciendo sus actividades, y luego unos bebés gemelos recién nacidos que también los estaban cuidando. Y precisamente esos bebés gemelos eran de una pareja que había ido al pueblo a poner en marcha el bar de la piscina, y que por eso se abría la piscina, y que se había quedado a vivir ahí precisamente porque tenía a alguien que le cuidara a los bebés.
porque estaba pensando ya irse a otro sitio porque no podía dejar a los bebés, porque no conocía a nadie en el pueblo y el pueblo era muy pequeñito. Entonces, de rebote, tú pones en marcha un plan en el que ayudas a las familias a que a los niños se les esté cuidando, pero a la vez haces que haya una pareja que se vaya a vivir al pueblo con lo que ello conlleva de aumentar la población, y además esa pareja abría el bar, que era el único bar que había en el pueblo, y a la vez se abrían las piscinas para que la gente pues pudiera... Un círculo, o sea, vamos. un círculo que era maravilloso, y realmente ahí me emocioné de verdad, porque era como, fíjate lo que hemos conseguido con este plan corresponsable simplemente en un pueblo tan pequeñito. Y luego otro de los momentos, que esos eran mucho más duros, eso sí que eran mucho más duros, que era cuando visitaba los centros de acogida, los recursos de acogida, es decir, las casas de acogida donde están las mujeres víctimas de violencia de género, incluso muchas con sus niños y con sus niñas. Y eso, bueno, pues ahí es donde yo te decía antes que me hubiera gustado que cuando alguien niega la violencia de género se viniera conmigo, ¿no? Y que viniera a visitar a esas mujeres. Hubo sobre todo uno, también en la provincia de Ciudad Real, que ahí estaban viviendo 4 mujeres y las historias eran tremendas. Había una que se estaba recuperando físicamente de las heridas de un cuchillo de arma blanca que le había asestado su pareja, y ahí se estaba recuperando físicamente y emocionalmente, tenía una fuerza increíble, nos daba las gracias porque claro, para ella era importantísimo, porque en estas casas no solamente viven ellas, sino que también hay profesionales que las ayudan a volver otra vez a tener fuerza, ¿no? Y nos daba las gracias precisamente porque estaba de la mano de las profesionales y ella ya se le veía con mucha fuerza, que de hecho se lo dije, no me emocionaba. Luego había una chica súper joven con un niño pequeño, muerta de miedo, estaba asustadísima, nos hizo unas galletas, nos hizo asustadísima porque siempre pensaba que él iba a venir a matarla, porque ya se lo había dicho 1000 veces. El niño, un niño pequeño que los maestros decían que era súper inteligente, bueno, imagínate. Y luego otra chica con 3 niños pequeños y con una dependencia emocional del maltratador increíble. Entonces yo tenía en brazos a esa nena de 3 años y yo decía, ¿qué va a ser de esta niña? Porque claro, cuando el maltratador vuelva, ella va a volver con el maltratador, porque es verdad que emocionalmente eso es muy difícil, muy complicado, y no hay que echarle la culpa a ella, ni muchísimo menos. Y yo pensaba, ¿qué va a ser de estos niños cuando ella vuelva otra vez y cuando el maltratador siga maltratando a su pareja y también a los niños, ¿no? Entonces, esos eran los momentos que me quedo, por el recuerdo, que siempre lo tendré, para seguir ayudando a estas mujeres, y luego por la maravilla de esa corresponsabilidad que hicimos mucho y muy bien en la comunidad autónoma. Fíjate, pues poco que decir, ¿no? Ya para terminar, yo sí que no quería dejar de mencionarlo porque, bueno, después de haber pasado por tantos recursos, por tantos cargos relacionados con la igualdad, con mujer, que le han llevado a vivir tantas historias, parece como que se cierra un círculo y resulta que Pilar Callado es la primera alcaldesa de Almansa. Sí. Es como un broche de oro, ¿no? A una carrera por la igualdad. Sí, además me emociona. Mira, te estaba hablando de la emoción, ¿no?, que sentí en estos momentos. Y la verdad es que cuando me acuerdo de esa noche, ¿no?, de las elecciones, todavía me sigo emocionando, porque es cierto que incluso luego al día siguiente, cuando me desperté, de pronto dije, Pilar, es que eres la primera alcaldesa de eso ya es Almansa. Y claro, y luego mi marido me decía, es que has hecho historia. Digo, es verdad, lleva razón, es verdad, es cerrar un círculo. Y es cierto, bueno, como me lo dicen, ¿no? Y eso me emociona porque es cierto que, bueno, yo creo que feminista nací. Y lo que pasa es que yo no sabía entonces que eso era ser feminista, pero recuerdo muchas cosas que siempre pienso yo, es que era feminista desde que nací. Pero es verdad que ha habido una casualidad en mi vida que me ha puesto en puesto precisamente trabajando en igualdad. De hecho, fui, como te he dicho, diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha y llevaba el área de igualdad con otras áreas, y llevaba el área de igualdad. Luego la directora del Instituto de la Mujer, y ahora, bueno, pues soy la primera alcaldesa de Almansa, ¿no? Una población ya bastante grande, ¿no? Una población que es extraño que no hubiera tenido nunca una mujer alcaldesa, pero es cierto que se cierra ahí un círculo maravilloso y que me hace ser esa primera mujer alcaldesa, que para mí es un honor, es una responsabilidad también, pero la verdad es que es un honor. ¿Tiene algún reto concreto que digan, pues mira, quiero cerrar legislatura habiendo conseguido esto? Bueno, cualquier cosa que pueda conseguir. Ahora la situación económica que tenemos pues no es muy buena, que digamos, tenemos que hacer un plan de ajuste, estamos a ver cómo cuadramos los presupuestos, pero yo creo que con los mimbres que tenemos estamos haciendo una buena labor. Sobre todo lo que estamos haciendo, que es lo que queríamos desde el principio, lo que yo quería como alcaldesa, es escuchar a la gente, ver las necesidades que se tienen
también, y todo lo que podemos hacer, pues ponerlo en marcha, ¿no? Es cierto que tenemos la ayuda de las distintas administraciones, de la Diputación por una parte, de la Junta por otra parte, del Gobierno, de Europa, todo eso hace también que tengamos un presupuesto que podamos también hacer cosas en nuestro municipio, ¿no? Pero bueno, mi reto es que esa situación económica no sea la que hoy en día es, sino que nos recuperemos económicamente y que, bueno, que podamos poner en marcha todos los planteamientos que nos planteábamos justo en la campaña electoral, que son muchos, que ya llevamos varios, pero que me gustaría ponerlos en marcha, sobre todo los más importantes para mi pueblo. Pues Pilar Callado, muchas gracias por acompañarnos esta noche, este 8M que es tan significativo, pues por acompañarnos en Mano a Mano. Yo siempre digo Pilar Callado y el cargo diputada, en este caso feminista, porque sí. hay tanto detrás ya, ¿no? Mujer, feminista, sí, podemos decir que de todo, igual que tú, es que cualquier mujer feminista, en este caso madre, es decir, que yo creo que nos podemos poner el apellido mucho, sí, pero sobre todo reivindicativa. Pues lo dicho, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Mano a Mano, un 8M en el que, bueno, pues inevitablemente hablamos de igualdad. En su día de la mujer trabajadora, día de la mujer, día de las mujeres, como que vamos avanzando. Así que todavía nos queda mucho por delante, pero llevamos un buen camino recorrido. Yo les deseo, bueno, pues feliz día a todas las mujeres y el viernes que viene les espero con un nuevo invitado y un nuevo tema sobre la mesa. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Buenas noches.